aprobado por el examen de matemática de noveno Zapandí. No te preocupes más, ocúpate en tu preparación, te vamos a ayudar mediante vídeos, con problemas similares a los que tienes que enfrentarte en el examen. Herón de Alejandría, matemático y físico griego, nació en el año 20 y falleció en el año 62 después de Cristo. Escribió al menos 13 obras acerca de mecánica, matemática y física. Inventó varios instrumentos mecánicos, gran parte de ellos para uso práctico. Herón trató los problemas de las mediciones terrestres con mucho más éxito que cualquier otro de su generación. A Herón se le ha atribuido en algunas ocasiones el haber desarrollado la fórmula para hallar el área de un triángulo conociendo la longitud de sus lados, pero esta fórmula probablemente había sido desarrollada antes de su época. Para calcular el semiperímetro de un triángulo, el cual denotamos por S, sumamos las longitudes de todos los lados y lo dividimos por 2, así. Recuerde que, se acostumbra a designar las longitudes de los lados con la letra minúscula opuesta al vértice, es decir, si el vértice es A mayúscula, entonces el lado opuesto se denota con A minúscula. La fórmula de Herón se utiliza para calcular el área de un triángulo, cuando se conocen las longitudes de sus tres lados. En forma general la fórmula se expresa así. Para efectividad en su aprendizaje, después de leer y escuchar el enunciado de cada problema, le da pausa, lo piensa, luego, escriba su solución. Finalmente vea la solución que le ofrecemos. Vea los problemas. Problema 1. Las longitudes de los lados de un triángulo son 10, 10 y 12. ¿Cuál es el área de dicho triángulo? Solución. El semiperímetro del triángulo lo calculamos sumando los tres lados y dividiéndolos por 2, así. El área del triángulo la calculamos aplicando la fórmula de Herón, así. Por lo tanto, el área del triángulo es 48. Se puede pensar mejor si se visualiza el problema, dado que las soluciones a los problemas frecuentemente se nos presentan a través de imágenes visuales. Para indicar la idea de comprensión, utilizamos expresiones tales como, ya veo lo que quiere decir. Problema 2. Las longitudes de los lados de un triángulo son 12, 16 y 20. ¿Cuál es el área de dicho triángulo? Solución. El semiperímetro del triángulo lo calculamos sumando los tres lados y dividiéndolos por 2, así.
El área del triángulo, la calculamos aplicando la fórmula de Herón, así. Por lo tanto, el área del triángulo es 96. La visualización fue uno de los recursos más utilizados por Einstein, para llegar a formular la teoría de la relatividad. Se imaginó a sí mismo montado en un haz de luz, y con un espejo delante de él. Problema 3. De acuerdo con los datos de la figura adjunta, calcule el área del cuadrilátero ABCD. Solución. Designamos con X, la longitud de la hipotenusa AC, y su valor lo calculamos aplicando el teorema de Pitágoras, así. Calculemos el semiperímetro del triángulo ACD, así. Ahora, calculamos el área del triángulo ACD, por medio de la fórmula de Herón, así. El área del triángulo ABC, la obtenemos multiplicando cateto por cateto, y el producto lo dividimos por 2, así. Por lo tanto, el área del cuadrilátero ABCD, la obtenemos sumando el área de los triángulos. Einstein, en el momento que se imaginó sobre el haz de luz, se dio cuenta de que no podría ver su imagen porque tanto él como el espejo, se estaban desplazando a la velocidad de la luz, lo que imposibilitaba que su imagen llegara hasta el espejo. Problema 4. De acuerdo con los datos de la figura adjunta, calcule el área del cuadrilátero ABCD. Solución. Designemos con X la longitud de la hipotenusa BD, y su valor lo calculamos por medio del teorema de Pitágoras, así. El semiperímetro del triángulo BCD, lo determinamos, así. El área del triángulo BCD, la obtenemos aplicando fórmula de Herón, así. El área del triángulo ABD, la obtenemos multiplicando los catetos, y el producto lo dividimos por 2, así.
Por lo tanto, el área aproximada del cuadrilátero ABCD es la suma de las áreas de los dos triángulos. Problema 5. De acuerdo con los datos de la figura adjunta, ¿cuál es el área del triángulo ABC? Solución. Designamos con X la longitud de la hipotenusa AC, y su valor lo determinamos, aplicando el teorema de Pitágoras, así. El semiperímetro del triángulo ABC, lo determinamos, así. El área del triángulo ABC, la obtenemos aplicando la fórmula de Herón, así. Por lo tanto, el área del triángulo ABC es 8 raíz de 14. Las personas a las que se les han ocurrido ideas nuevas e importantes han afirmado haberlas visualizado antes de haberlas expresado verbalmente. Problema 6. De acuerdo con los datos de la figura adjunta, si el cuadrilátero ABCD es un romboide, entonces ¿cuál es el área del triángulo CDE? Solución. Por ser el cuadrilátero un romboide, entonces los lados opuestos son paralelos y congruentes, lo cual nos permite asegurar que DC es 5, y ED es 6, así. El semiperímetro del triángulo CDE, lo determinamos, así. El área del triángulo CDE, la determinamos aplicando la fórmula de Herón, así. Por lo tanto, el área del triángulo CDE es 10 raíz de 2. Algunas veces los problemas y sus soluciones se simplifican si se traza una analogía entre el problema y otras situaciones con las que uno está familiarizado por haberlas resuelto antes. Una analogía es una comparación entre dos cosas. Problema 7. De acuerdo con los datos de la figura adjunta, ¿cuál es el área del triángulo ACD? Solución. El valor de la hipotenusa AC, lo determinamos aplicando el triángulo especial 30-60, así. El semiperímetro del triángulo ACD, lo determinamos, así.
Por lo tanto, el área del triángulo ACD es aproximadamente 21,34. Aborde los problemas con actitud entusiasta. Si no consigue encontrar la solución de inmediato, no se detenga, empiece de nuevo. Solo será creativo si piensa que lo es, pero debe ser persistente y constante en el trabajo que ha de hacer para lograrlo. Problema 8. De acuerdo con los datos de la figura adjunta, ¿cuál es el área del triángulo BCD? Solución. Designamos con X al cateto BD, y su valor lo determinamos aplicando el teorema de Pitágoras, así. El semiperímetro del triángulo BCD, lo determinamos, así. El área del triángulo BCD, la determinamos aplicando la fórmula de Herón, así. Por lo tanto, el área del triángulo BCD es 10 raíz de 3. Parte de la dificultad para pensar de forma nueva y creativa, consiste en seguir aferrado a las antiguas normas de pensar. La diferencia entre el pensamiento creativo y el que no lo es, radica en la disposición para romper con las viejas costumbres mentales, que limitan la capacidad creativa. Problema 9. De acuerdo con los datos del triángulo ABC, de la figura, si AC es 14, y el triángulo ABD es equilátero, entonces el área del triángulo DBC es aproximadamente. Solución. Como el triángulo ABD es equilátero, entonces todos sus lados son congruentes, y miden 8, así. La longitud del segmento DC es la diferencia de los segmentos AC y AD, así. El semiperímetro del triángulo DBC lo determinamos, así. El área del triángulo DBC, la determinamos aplicando la fórmula de Herón, así. Por lo tanto, el área del triángulo DBC es aproximadamente 21,34. Aborde los problemas que ha sido incapaz de resolver. Trabaje sobre él, sumérjase en el problema y averigüe todo lo que pueda acerca del mismo. Lea sobre él, pregúntele a otros acerca de sus experiencias. Luego, déjelo reposar, en su mente algo pasará, créalo. Problema 10. De acuerdo con los datos de la figura adjunta, ¿cuál es el área del triángulo ACD? Solución. Designamos con X el cateto BC, y su valor lo determinamos aplicando el teorema de Pitágoras, así. El
El semiperímetro del triángulo ACD, lo determinamos, así. El área del triángulo ACD, lo determinamos aplicando la fórmula de Herón, así. Por lo tanto, el área del triángulo ACD es 4 raíz de 6. Einstein tuvo que aprender muchas matemáticas y mucha física antes de poder concebir la teoría de la relatividad. Los grandes logros mentales suelen ir unidos a la decisión y la dedicación. Felicitaciones por haber tomado la decisión de estudiar esta lección. Nuestro deseo es ayudarte a ganar ese examen con conocimiento bien fundamentado. Resuelva cada problema antes de ver la solución. El esfuerzo que haga encontrándola, le construirá los modelos mentales para que aumente su velocidad de pensamiento y le mejorará la intuición y la memoria. Problema 1. Si las medidas de los lados de un triángulo son 5, 9 y 10, entonces el área del triángulo es. Dele pausa y resuélvalo. La opción correcta es la D. Problema 2. Si las medidas de los lados de un triángulo son 20, 21 y 15, entonces el área del triángulo es. Dele pausa y resuélvalo. La opción correcta es la B. Problema 3. De acuerdo con los datos de la figura adjunta, ¿cuál es el área del triángulo ABC? Dele pausa y resuélvalo. La opción correcta es la D. Problema 4. Si las medidas de los lados de un triángulo son 5, 6 y 7, entonces el área del triángulo es. Dele pausa y resuélvalo. La opción correcta es la D. Problema 5. De acuerdo con los datos de la figura adjunta, el área del cuadrilátero ABCD es aproximadamente. Dele pausa y resuélvalo. La opción correcta es la D. Problema 6. De acuerdo con los datos de la figura, el cuadrilátero ABCD es un paralelogramo y BD es 12, entonces ¿cuál es aproximadamente su área? Dele pausa y resuélvalo. La opción correcta es la D. Problema 7. De acuerdo con los datos de la figura, la medida del segmento BC es. Dele pausa y resuélvalo. La opción correcta es la B. Problema 8. De acuerdo con los datos de la figura, la medida del segmento AB es. Dele pausa y resuélvalo. La opción correcta es la A. Problema 9. De acuerdo con los datos de la figura, la medida del segmento DC es. Dele pausa y resuélvalo. La opción correcta es la D. Problema 10. De acuerdo con los datos de la figura, si el perímetro del rectángulo ABDE es 40, entonces ¿cuál es el área del pentágono ABCDE? Dele pausa y resuélvalo. La opción correcta es la D. Si deseas prepararte para hacer el examen de noveno Zapandí en AMP, te preparamos por internet o en forma presencial.
Te ofrecemos el curso virtual, en el cual desarrollamos todos los temas del programa. Es un intenso entrenamiento a distancia, aprendes de una manera simple y accesible, sin moverte de tu casa o lugar de trabajo, puedes repetir los ejercicios las veces que sean necesarias, hasta que hayas desarrollado las habilidades que te demandará ese examen. Si en verdad deseas hacer nuestro curso, puedes matricularte por internet, ingresando a nuestra web, www.academia-amp.com. Muchas gracias por tu interés en recibir nuestra ayuda virtual, puedes tener confianza de que el curso llenará tus expectativas.